Se abre la sesión. Venga, el primer punto. El primer punto es aprobar se procede el acta de los plenos celebrados el 17 del 12, el 26 del 3 y el 15 del 7. ¿Voto a favor de la acta? No, si no, Venga, toma de posesión del concejal Víctor Navarro Peña. Entonces, nosotros recibimos el 20 del 4 del 26 por registro una renuncia del concejal Gustavo Díaz Martín y posteriormente me puse en contacto con los siguientes de la lista de candidatos que se presentaron a las elecciones y renunciaron a Alexander Bautista, luego después renunció José Luis Jiménez Fernández y luego posteriormente renunció Diana Felicia. Entonces, hasta que el último ha sido Víctor Navarro Peña, que ha dicho que sí, y entonces pues él es el que va a tomar posesión como concejal. Otros renuncian, Gustavo renuncia como concejal y los otros tres renuncian a la lista de candidatos que se presentaron a las elecciones por el grupo político de Vox. Y Víctor pues estaba en la lista de candidatos. Los otros todos renunciaron por motivos personales. Primera reserva, ¿no? Primera reserva. Todos renunciaron por motivos personales, bueno, pero Víctor no estaba en la lista de candidatos y optó a la concejalía. Como sabéis, yo tengo que remitir a la Junta Electoral Central todos los certificados de la renuncia y para que me den para que aporten al ayuntamiento las credenciales. Una vez que todas las credenciales, podemos tomar posesión, ¿vale? Por eso no tomamos ninguna. Entiendo por la idea de que tú pudieras tomar posesión ya y formar parte de la corporación, ¿vale? Pues mira, el procedimiento para tomar posesión requiere de un formalismo que es un juramento que hace el concejal, así que levántate si quieres, dime qué momento. Sí, esta es la Constitución, pues la vamos a venir, por aquí. Y entonces yo te digo, Víctor Navarro Peña, jura o promete por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad, rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, juro y prometo. Ahora en este momento pasa a ser concejal del Ayuntamiento de Domingo Pérez. Y nada, enhorabuena. Pero parece. Venga, seguimos. Tercer punto. Aprobar si procede la cuenta general. 23-24. Vale. Entonces, lo explico así brevemente. La cuenta general se conforma conforme al artículo 116 de la Ley Reguladora de Bases de Regímenes Locales 785 del 2 de abril. 85 del 2 de abril. Y luego tenemos que el artículo 112 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, llamada 2004, lo que establece es que una vez que la Comisión de Cuentas aprueba la cuenta general, que ya fue aprobada el 17 de diciembre, esa cuenta general de esos dos ejercicios que fue aprobada se somete a información pública al boletín oficial de la provincia durante un plazo de 15 días para presentar posibles alegaciones o reclamaciones. Y una vez que se nos han presentado alegaciones o reclamaciones, como en el caso, se pasa a aprobar Lo de 2024. 23 y 24. ¿Vale? Se pasa a aprobar definitivamente por el Pleno. Se da cuenta técnico por un plazo de 15 días, los interesados pueden examinar y presentar reclamaciones, reparos o observaciones. Y posteriormente, si no ha habido, se presenta ante el Pleno para su aprobación definitiva. La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Domingo Pérez votó favorable a las cuentas del 23 y del 24. Lo digo sobre todo porque estáis las personas que formáis parte
si en su momento dice voto favorable, no tiene mucho sentido para nosotros. Sí. Nosotros, el resto no formamos parte. Entonces, Víctor no estaba cuando se aprobaron las escuelas, entonces mejor que, o sea, que tengan que hablar este punto, ¿vale? Porque tú no estás. Vale, solo dos cosas. Si me acuerdo, me parece muy bueno. No, la comisión de cuentas tuvimos Rafael. La comisión de cuentas fue No me acuerdo del primero. aprobarse y proceder a la cuenta general. No. ¿Dónde? En La comisión de cuentas. En la... Aquí, en el 25.1. La comisión, la convocatoria de comisión de cuentas. Bueno, porque también lo acabo de decir, por eso me lo hice ayer, lo saqué ayer. Sí. Vale, pues ahí hay que corregirlo y al final. Bueno, ahora me lo dice, ¿vale? Ahora me lo dice y yo lo pongo. Vale. Si esto yo no lo he subido a la plataforma ni Vale, nada, vamos porque a está bien de la claro. Ahora me lo dice. De acuerdo, pues. Ay, Dios mío, está bien. Venga. ¿Votos a favor? Vale, el siguiente punto va a ser aprobarse el proceso de inicio del expediente de ordenanza, de la ordenanza reguladora de la tasa del cementerio. Bueno, pues la habéis visto, ¿no? La habéis visto la ordenanza, una muy sencillita. Hemos modificado la ordenanza que había, porque al haber hecho la ampliación del cementerio y haber metido de los columbarios, pues teníamos el problema de que no estaba regulada, porque la casa que había que pagar por los columbarios, pues claro, había que modificarla. Se pagaba la casa, pero no estaba. Estaba lo que era una tumba. Yo lo único que no entiendo, sí, lo entiendo porque lo he visto. Sí, Es pero era que en uno de los apartados me parece que es el D. el de Sí, el D. Dice aquí, por inhumación de cadáveres, sepultura con movimiento, y luego, claro, el D2, que es para lo de fuera. Dice, sí. tapa, no sé qué, preparación de currículum, introducción a todo, y luego viene lo del cacharro los nichos. Digo que esta tasa, ¿quién la paga? La persona, vamos a ver si tenéis la ordenanza, la tenemos, ¿vale? Lo que la ordenanza tiene, la modificación que tiene la ordenanza sobre todo sobre lo que se paga por la tasa, ¿vale? Por la tasa, dependiendo del servicio. Y de los Vamos a verlo si años, queréis. ¿sabéis? ¿Se acuerda? No, es 75 porque es lo que más cara es. Se ha hecho conforme más cara es, sí. Antes era 99, 99, venga. Entonces, ocupación de sepultura de cuerpos 75 años. Bien, ¿no? 1200. O si hay y las dudas. Operación de sepultura para quienes no sean naturales de los europeos. Abajo te explica la ordenanza qué significa que no sean naturales. Lo dijo que al nacimiento su padre o su madre fueran vecinos naturales de los europeos. Esto no. Pero sabéis que alguna vez había gente que no eran de aquí y eran de verdad, hace años. Sí, dos, solo dos. Ocupación de nicho, pues, a ver, de nicho por 75 años. ¿Por qué lo he incluido? Lo he incluido porque nosotros vamos al cementerio. Eso es, ahora mismo está, pues nada, ahora mismo está en campo. No puedo yo saber si en el futuro vosotros, en vez de tumba, vais a hacer nicho. En el caso de que quieran nicho, ya lo tenéis regulado. Porque si no habría que modificar toda la ordenanza. ¿Vale? Y lo que habría que modificar también es la zona. Es decir, porque cuando se hizo el cementerio yo me acuerdo, claro, y quiere estar enterrado desde el principio, porque el primero que está enterrado, pues el alcalde que lo hizo. Nos ahorita cuenta el alcalde que nada más entrar, el cementerio no está regulado, ¿no? Ahora sí que parece que la parte izquierda se ha puesto en condiciones, seguida, ¿no? Como si fuera un pasillo y tal,
ejemplo, si es junto a las paredes o dejar los pasillos, porque con los nichos no hay ningún problema. Es en la pared y punto. Sí. Pero con lo otro sí. Sí, esto ya está En ya. cualquier caso, aunque no está en medio, está al final, la que está, digamos, justo frente al pasillo. Lo digo porque manteniendo las distancias entre cada... Claro, pero como... En un principio, esto que no lo había aquí, por aquí cerca, no lo había. No lo había. Yo creo que fue uno de los primeros que se hicieron por aquí. Ni en Cerralbo no le hay, ni en Santa Olaya le hay, y en Santa Olaya le hay, dentro del cementerio había una especie de, como lo civil que se llamaba ahí. Aquí no lo había, no había dos. Entonces, cuando se hizo, pues, y la gente que estaba enterrada allí, aparte del que lo hizo, y dio la tierra, o la cedió, pero luego después hubo un problema muy gordo, que hubo unos años muy lluviosos, entonces no se podía enterrar a la gente allí, y se enterraba allí. Entonces esto no existía, de regulación, ni que paga, ni no paga y tal. Por eso el desastre que digo yo de que una tumba aquí, otra aquí de frente, ahora ya no, ahora ya está. Ahora está todo final. Claro, por eso. Todo lo que se ha hecho luego ya. Claro, yo hago una cosa para mí, Que vaya al paseo. y me acuerdo el primer monumento, yo aquí, pues sepa que hice yo. Está claro. Muy bien. Pero eso se puede marcar. Sí, no, ya todo lo que es tecnología ya está todo correcto, o sea, ya todo impuesto, saldrá claro, así de lo que hay después y lo que se haga después ya está preparado luego después de ir. De todas formas, yo simplemente corrijo que como nosotros hemos hecho una inspección, y solamente terreno, cuando se vaya a colocar nicho y tumba, como somos participados, a acompañar un proyecto, Sí, sí, no. pues para aprobar ese proyecto, entonces estáis vosotros pendientes para aprobar ese proyecto donde vengan los nichos, los pasillos, tal, y vosotros estáis pendientes. O sea, cuando se haga la obra, una obra para colocar en las calles, espacios, nichos, tumbas y tal, es un previo proyecto lo que hay antes. Vosotros luego, claro, lo abordáis, qué tipo de proyecto queréis, cómo lo queréis. Sí, eso ya no sé si lo que Bueno, pues entonces hay una diferencia en la tasa de el que es de aquí y el que no es de aquí, porque sí, la verdad que hemos tenido entonces ocupación de columbario, 75 años, 400 euros. Ocupación de columbario, para quienes no sean naturales, 800. Por inhumación de grado de sepultura con movimiento de apertura de tapa, introducción de ataúd sellado, 400. Por inhumación de cadáver en nicho, con retirada de tapa, preparación de cubículo, introducción de ataúd y tapa, 350. Por reducción de restos sin coincidir con el entierro, 300. Por reducción de restos coincidiendo con el entierro, 200. Por reducción de restos y traslado de la sepultura o nicho del cementerio, 500. Por inhumación de columbario, 150. Y por cambio de titularidad, 50. Las renovaciones por iguales periodos abonarán las cantidades anteriormente señaladas. Se vuelve a abonar. Los restos de los cadáveres humanos en cualquier clase de sepultura podrán pasar a columbario, si así se solicita, abonando el correspondiente derecho de ocupación, siempre que la sepultura quede completamente libre, efectuándose todas las operaciones por cuenta del ayuntamiento y revertiendo la sepultura de la desocupación a favor del mismo. ¿Vale? Yo creo que en caso de que solo uno de los cónyuges fuera vecino natural del municipio, se podrán igualmente adquirir simultáneamente a un nicho columbario, aplicándose en ese caso las tarifas reducidas. Exenciones, importante. Estarán exentos los servicios que se presten con enterramiento de cadáveres de pobres de solemnidad, una persona pobre que fallezca, incluso transitando en el propio municipio, y las innovaciones que ordena la autoridad judicial. Y luego el siguiente punto es, salvo estos casos, estos supuestos establecidos en el artículo anterior, no se admiten en materia de tasa beneficios tributarios alguno. Eso es lo que han acordado.
se devenga la tasa y nace la obligación a contribuir cuando se inicie la prestación del servicio, sujeto a gravamen, norma de gestión, sujetos pasivos, ya sabéis cuáles son, se rige por la ley general también tributaria. Y entonces, pues, es una competencia del ayuntamiento, el cementerio, y la ordenanza, el procedimiento de la ordenanza viene regulado en el 49 de la ley reguladora de base de régimen local. Se aprueba el inicio del expediente por el Pleno. Ahora se somete a una fase de información pública en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días hábiles y para presentar reclamaciones o alegaciones, aquellas que estén sujetas que se puedan alegar, y luego se trae otra vez de nuevo al Pleno la ordenanza para su aprobación definitiva. O sea, ahora mismo estamos en el procedimiento de inicio. Era algo que sí que había que hacer la modificación de la ordenanza porque no teníamos el tema de los convenios. ¿Qué? Claro, sí, claro, sí. Más. Voto a favor de aprobar el inicio de ordenanza del cementerio, voto en contra. Perdona. Tú ya sí puedes. Sí. Hay una cosa que nos manda a votar. ¿Qué? Hay cosas que nos manda a votar, cosas del cementerio. Ay, Es sí. que no podía ser caso de Pues ya lo último punto. Luego preguntamos. Luego sí preguntas. Vale, yo quería preguntar una cosa, y es con respecto a esas elementos de las comunidades que han sido ofrecidos antes del fallecimiento al ayuntamiento, que serían bienes patrimoniales, no comunales, ¿no? Digo, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo se está regulando? Sobre todo teniendo en cuenta que una de las viviendas, por ejemplo, ha sido ocupada, ¿no? Y no sabemos de qué manera, ¿no? Son las que también fue cedido, pero bueno, si no tiene ocupación. Que está al lado. Para los usos, sí. Pero bueno, sobre todo eso, para que uno sienta un precedente de cara al Sí, futuro. pero estamos pendientes de El notario. El expediente para la gestación de la herencia ha sido un poquito complicado, no tenía que pedir la última voluntad, hasta casi 7 meses, yo creo, ¿no? 7 8 meses me parece. Y bueno, ya vamos a conformar el firmar inventario y entonces que esas propiedades pasen a ser del ayuntamiento. Y una vez que ya sean del ayuntamiento, pues seguramente interpondrá el alcalde a la agencia para que se adopte. Claro. Eso sí ya se puso. Sí, ya se Creo que a lo puso. mejor así que es el reclutamiento todavía de esa persona. Eso está muy Echarle Todavía no han venido a lo de la cuenta bancaria ni nada. Los primos. Sí, vinieron, pero nosotros no era solo. No, pues ya sé que al ayuntamiento no le concedía eso. Pero el problema es lo siguiente: es que mientras que existe la cuenta bancaria a nombre del muerto, con perdón, el agua, la luz, la alcantarilla es de otras personas, pero lo está pagando la cuenta de él. Pero es que la cuenta no es una cosa nuestra. Ya que te pregunto. A nosotros solamente son las propiedades. Que si el juez o el notario, lo que sea, no les ha olvidado, porque yo tuve con Marcelino viendo que iban a venir ellos, los primos, que yo los conozco, Sí. iban a venir porque los enseres les correspondía a ellos y ahí nos ha presentado. De hecho, No, yo estoy hablando con la abogada. Yo estoy hablando con la abogada. Le dije que cuando nosotros termináramos y hiciéramos este trámite, pues haríamos una consulta al Banco de España para que nos dijeran cuál
cuáles son las cuentas y los ingresos que tiene en las diferentes cuentas. Ingresos que no son del ayuntamiento, que son de la familia. Para que ellos tengan esa información, porque el banco no se la ha facilitado. Pero en cualquier caso, el banco bloquea la fecha de vencimiento. Yo creo que sí. Claro, de momento tiene constancia de bloquearlo. Por lo tanto, ¿cómo se están pagando? Yo no lo tengo claro, yo no lo tengo claro, pero yo no lo puedo. Además, el ayuntamiento no la deja la cuenta. Otra cosa es que hubiera, es decir, hubiera pasado la herencia al ayuntamiento. Claro, es algo mejor. El ayuntamiento, por ejemplo, si era heredero o usufructuario, resulta que, por ejemplo, pues, la persona a quien le ha dejado lo del dinero vital, pues resulta que estos señores, no sé si que se tendrán que hacer herederos. Hombre, tiene que haber un testamento de lo que puede. Ya. Claro. Sí, Yo me refería a los enseres porque allí había ordenadores, había televisiones. Yo ahora, como entraron estos señores, pues, imagínate. televisión. Claro, pero sí, sí, ahí se ve todo. Pero hay una cosa. No es eso, los ordenadores también. Pero en el momento que Pero es que eso le correspondía, según la notaría, que correspondía a ellos, a los primos, a los pero Y se parece que fuera por ellos. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Ahora mismo es una herencia inocente. Por lo tanto, no sé, el ayuntamiento tenía la llave Sí, a veces pegado. y entraron en una propiedad en la cual los enseres, bueno, la propiedad es del ayuntamiento, pero los enseres que había dentro y tal, eran de otra persona. Eso es lo que quiero decir. ya. Y no metiendo dinero, ya Y la han metido. Claro, yo no sé si tampoco vosotros le habéis dado cuenta de lo que ha pasado. Bueno, si ya está en manos de. Pero es que Claro, cuando no tenemos la habilidad de él, Tendrá que levantar antes a nosotros porque vamos a dar cuenta de la vivienda. Claro. Nosotros hemos perdido la posesión de la vivienda. Ahora sí. Entrando Pero antes tenemos que recuperarla. Claro. Bueno, esa es la cuestión. Mi pregunta es para ahí. Sí, está todo Se hablaba de de presente, o sea. tiene que llamar de notario. Claro. Nosotros hemos perdido la vivienda. Luego yo sí que es verdad que le comenté a la arquitecta que por favor que tasara Castellana, que si no tasara, que viera en el mercado cómo estaba, para ya vosotros saber cuando ya lo sepamos todo y acordáis que ¿Qué hacemos? Claro. Vale, esa será la segunda parte. entonces, sí, yo le estoy diciendo a ella, quiero que lo vaya mirando, Sí. pues porque, bueno, pues si les de mañana lo podemos traer y vosotros lo acordáis, pues lo acordáis, que no se puede hacer inmediatamente lo de la vivienda porque es ocupación, pero cuando deje de verla, ¿Sabes de qué cosa con ello? sí, Sí, claro. Bueno, pues. ha sido un palo de la ocupación. Sí, desde luego. Vale, la otra cosa, que simplemente por dejar constancia, no tengo que preguntar, el tema de la falta de agua que hace también económicamente, ¿no? ¿Sabéis exactamente qué zonas son las que hay carencias? Las que están en alto, por ejemplo. O sea, por inercia, las que no llega arriba, ¿no? Si lo decía yo, por ejemplo, pues, ¿Y hay alguna solución, algún tipo de...? por lo visto, hace años pusieron Una bomba. una bomba y entonces se cargó un montón de tuberías. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar todas las tuberías, hacer nada. Porque es que no es que metas presión, son tuberías por lo visto muy viejas, de hace pocos partidos ahora, y entonces claro, en el momento que metes presión saltan. Entonces, hay horas, por ejemplo, sobre todo en verano, o sea, bueno, yo desde que estoy aquí, en verano no tengo, o sea, el agua caliente, mal, fatal. Pero bueno, menos mal que en verano te lava más bien con agua fresquita, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy mal el agua caliente. Siempre ha sido así. Y es decir, por eso, precisamente porque en verano, entre las piscinas, hay mucha más gente, y si estamos en alto. Y lo que tenga, por ejemplo, hay casas que tienen, para ducharse y todo, lo tienen arriba. Ahí sí lo llevan claro, yo lo tengo abajo. O sea, yo estoy alto, pero estoy en la parte baja. La presión es por lo de la tubería. Sí. Pero hay gente que se queja porque yo lo he visto toda la vida, desde que hicieron, por ejemplo, se quejan del lado de donde vive él, la calle Penitente, una tubería nueva. Pero al llegar a esa tubería nueva pasa por 40 viejas. Nadie se queja
de lo más alto que está de la urbanización, porque tienen una tubería particular para ello. De ahí nadie se queja. Pero no había forma de poner esa bomba, en lugar de ponerla al inicio, donde está el depósito, ponerla justo en la parte donde hay más carencia, que en la parte baja, algo que impulse el agua hacia. Si el problema es ese, si el que no tuvo método de expresión, Ya, todavía es que se parten. Se para. Cuando lo pusieron, yo no estaba. ¿No? Mira, hace 4 o 5 años, Listo. no, hace 4 o 5 años, Bueno, es verdad. se rompió, Es verdad, cuando se rompió está cayendo la mata, Sí. Sí. justamente que hay una tarjeta y una Una de la urna grande, que había agua, que pues resulta ahí. que era por eso. Baja Exacto. por camino la mata, una presión fortísima de arriba, por la altura, Se cargó todo. y resulta que se rompió ahí. Menos mal que se partió ahí. Y donde la No luz se también podía, se tiene que quedar, porque esa si gente debe quedar. se hubiera roto en cualquier calle de aquí abajo, se rompió al poco tiempo a unos 100 metros, en lo que llamamos aquí antiguamente la Cambija. Exacto. A 100 metros, cuando se arregló aquello, Sí. que era una tubería de distribución para 2 o 3 sitios, se rompió. Y se rompe todo el día. Se rompe. Vamos, yo puedo la calle- informe, alguien que hizo el informe, a ver, Hay ¿qué que causa tiene que quitar, quitar? hay que cambiar la tubería. Lo primero de todo, cambiar la Pero tubería. para saber, ¿de cuánto? Claro. Hay algunas que ya son nuevas, sí es cierto, pero. Y luego la dificultad de la tubería que hay desde el caño, voy a hablar desde el caño, es más arriba, Sí. desde la esquina de lo que llamamos el Maceño, de la calle Sí. y la carretera, la tubería van pegadas Pues digo que. A la acera. entre la acera y la carretera. Pues si tuvimos un problema con Vanessa, con la de Guille, con la de su hermano, sí, Vanessa, la de resulta que se rompió las calles muy someras por encima casi. Pero luego, para enganchar de la tubería, a metro y medio. Lo que sí podemos hacer es pensarlo pero que no hacer cambiar tuberías. Claro, ya, pero eso es el campo de cuando estamos hablando, es decir, se puede dar algún tipo de información, un informe, alguien pueda dar un informe pericial en ese aspecto, ¿no? Que diga, bueno, pues esto hay que cambiar esta zona, esta, y esto asciende a tanto. Lo digo de cara a futuro. Hombre, pues me imagino que Roba Pérez con las tuberías que se han cambiado, pero son Yo no he todas. hecho unos planes, Bueno, eso está de subvenciones. Sí, pero Hemos no son nuevas. hemos cambiado tuberías. Vale, vale, lo digo de cara a tenerlo en cuenta, oye, pues si podemos resolverlo, si no es ahora, es mañana, si no es Sí, Vamos a sí, tener un plan. Hay que pensarlo porque sí que es cierto que hay que hacer Hay que hacerlo, son, y además las hay bueno, muy viejas. Yo sé que sí, si pasan, me pasan en Madrid, Lo que sí. en la administración, que ha cambiado ascendente, baja, etcétera, porque están problemas, que Sí, así sí, sí. todas. Hay que hacerlo. ¿Y aquí qué pasa? Rafa, luego hay otro problema, en el cual incluye a ti. La casa donde tú vives, Sí, pariente mío, sí, el Zapatero. Zapatero, pues llevaba bastantes años sin estar habitada. Sí. Venían de vez en cuando. De la Y complejidad. como lo tuyo, pues había aquí 50 o 40. Entonces, claro, ya hay en vez de 40 casas que estaban cerradas y que venían cada está muy un habitado, año no se usa. con el grifo abierto. Claro. Ya, en una casa También había sale una. bien, claro, ahí sí. Sí, claro, la parte de la no se queja nadie. La que estamos, pues yo me Es siempre quedo en la la sala. situación que es así, Ya. pero que sí que es cierto que la parte alta y sobre todo las casas que tengan la ducha arriba, por ejemplo, joder, si ya cuesta en la de abajo, pues Mira, sí que es cierto que suele ser verano, sí que es cierto que en verano el agua caliente, Una bombona de estas grandes, así en alto. Sí, claro. A ver, para ir acumulando agua y por lo menos no pasa. Sí, no, o sea, hay muchas fiestas individuales que te tienen más opción, ¿eh? Claro, En la claro. casa, Eso es, pero eso es. vas a tener que la gente se abstiene, eso ya No, 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 algunas, eso no. pero Pero lo bueno, que es sí. cierto es el agua caliente Sí. y solamente en verano, y sobre todo las facturas, la que
deciden a la noche de la parte de la Claro, porque no tienen la presión suficiente para que el Aquí la otra. y por eso hay que pensarlo y Sí, hay que pensar El sitio más difícil por el agua, hay algunos más también. Sí. Pero es sobre todo la carretera de los cerrados. Sí. Viven 10 personas, como si viviera una. Bueno, da igual. Pero hay En que- todo caso, Hay el que pueblo tiene que y hacerlo. te voy a decir por qué. Sí. La cañería que va al camino ancho, que llamamos el camino ancho, Sí. donde vive Teodoro Sí. y Gustavo y tal, luego hay otro ramal que baja por los penitentes. Sí. Por cierto, tú conoces a su tío, ¿no? Sí. Es uno de los que más se queja. Porque Sí, ¿por qué? Porque claro, la cañería, justamente en la carretera, en la esquina de la carretera Cerrado, sube también parte allá arriba, ¿cómo se llama? Que está cerrado, ¿no? Sí. Al retablo, que se llama eso. Entonces, claro, parte del agua se va allí, pero parte nada más, porque ese sitio no tiene la presión que tienen ellos. Entonces, eso es una parte de que la presión no la tenga él. Sí. Porque él está en la parte alta del camino de los pendientes, está en la parte alta. Sí, sí, sí. Entonces, la tubería viene por ahí. Hay un ramal para abajo. Sí. Y otro que va a donde vive este, Juan Pablo, Quinto, Juan Pablo. y claro, la parte del ramal que va allá arriba, en vez de llevar de agua así, Sí. lo lleva así. Sí. Pero ahí también te corta el agua. Ya, no, no, sí está claro. Si funciona por inercia y si no, no. Claro. Pues eso hay que corregirlo y hay que buscar alternativas. Sí o sí. Claro. Siempre que le falta el agua, ahí. Y sin embargo, desde la esquina de un chalet que hay de una sobrina mía, ahí desde la esquina, ahí le falta el agua. Y nada, ¿de qué constancia se lo Sí, pero tengo que pensar eso. Tenemos que ver una vez de qué forma y cambiar cosas. Empezar a cambiar teorías porque Perfecto. Pues mirar a ver la fiesta nueva, eso no nos ha aceptado, pero bueno, se puede ir. algunas más. ¿Alguna pregunta más? No, Víctor. yo ya lo tengo. No, Rafa, pero yo comenté lo que os he dicho ahí abajo. Sí. Ya. Bueno, Víctor, enhorabuena, que esperemos que... Vamos, lo que se está haciendo. Perdonad, que digo que enhorabuena, Víctor, y que esperemos que